Ahora bien, sí mejoró un poco, sí, porque meten los intereses colectivos expresamente. Ahí está. O sea, sí mejoró Porque como aquí venía. vinieron a decir otra cosa. Pero la también diputada decía que dijo no otra había problema. cosa. Te pongo el ejemplo de una persona que es vecina a la construcción del Tren Maya. Sí puede, porque su situación es diferenciada. No dice real y directa, ¿eh? Dice Qué real bueno que y sea diferenciada. Nunca dice directa. Eso no está en la definición. Aquí está el artículo 5. Real y diferenciada. No dice directa. A la presidenta le están viendo la cara, por lo que parece, y veamos cómo es la cosa. Sí te puedo decir una cosa, a la presidenta de México nadie le ve la cara, ni se la va a ver nunca, y quienes las han subestimado les ha ido muy mal. Sí. Por el ¿Sabes a qué ridículo llegaron? De presentar impedimentos. Eso significaba que alguien más se tenía que pronunciar sobre si el juez estaba bien calificado o no, si era imparcial o no. Y luego, cuando venía ese segundo proyecto, presentaban un impedimento contra el impedimento. Ese es un ejemplo, ¿eh? Vamos a hablar de la ley de amparo, porque en estos micrófonos se han dicho pues cosas que son muy contradictorias con respecto a esta iniciativa. A ver, Hamlet Almaguer, miembro del Consejo Nacional de Morena, vulnera el derecho del mexicano, esta iniciativa de ley, a contar con esta herramienta para protegernos de una arbitrariedad por parte de la autoridad. No. De hecho, venía escuchándote, escuché las declaraciones de la diputada Ruiz Massieu y claramente pues tiene una visión distorsionada de la minuta que se envió del Senado y del proyecto de dictamen que está en la Cámara de Diputados. Ella decía, por ejemplo, que quería aterrizar el caso en la materia ambiental. Sí, que si por ejemplo hay devastación en una zona natural y tú no puedes acreditar ante la autoridad el interés legítimo, entonces pues no hay manera en la que pueda utilizarse esta herramienta del amparo para evitar esta situación de quizás deterioro. se perdió de la discusión la diputada porque ya con los ajustes no solamente incluía los actos, digamos, inmediatos, sino los futuros, y también podía ser de manera individual o colectiva. Esto se agregó. Entonces el párrafo quedó: tratándose de interés legítimo, la norma, acto u omisión, aquí abarca las tres cosas. ¿Un minuto? Sí, todavía puedes hablar. Sí, ok. ¿O ya Muy terminaste? bien. No. La norma, acto u omisión que sean reclamados deberá ocasionar en la persona quejosa una lesión jurídica individual o colectiva real. Aquí es donde ya se incorpora, donde ya se permite, digamos, de manera muy clara que estas asociaciones, agrupaciones en defensa de derechos ambientales, el derecho a la ciudad y demás, pudieran presentar un amparo. Lo único que pide es que su situación sea diferenciada respecto del resto de ¿Eso qué quiere decir para quienes nos estén escuchando y no van a bares en la doctora, o sea, no son abogados? En el caso de personas morales de estas agrupaciones o asociaciones, su situación diferenciada está en su objeto social. Una agrupación que sea conformada para defender derechos medioambientales lo tiene así en sus estatutos. Caso contrario a una empresa que, por ejemplo, busca un lucro en cualquier materia. Entonces, cuando tenga el objeto social, eso ya lo convierte en una situación diferenciada. Y en el caso de personas físicas, tiene que ver con el lugar en el que residen o al que asisten. En derecho es muy difícil cuando hay conceptos específicos que el legislador pueda definir a rajatabla todos los casos. 30 segundos. Siempre obvias o no prevés ciertos casos que pueden darse. Entonces, siempre el desarrollo jurisprudencial, sobre todo en conceptos tan complejos como es el interés legítimo, la verdad, el desarrollo jurisprudencial, el caso a caso, te permite ir definiendo mucho mejor. Entonces, era mejor no tocar el concepto de interés legítimo y dejar lo que jurisprudencialmente se había hecho para justo cuidar todos esos casos que, como mencionaba la diputada Ruiz Massieu, como mencionó varios, pues preocupan que ya no se puedan amparar ante esas situaciones. ¿Se mejoró? Sí, se mejoró. Era mejor dejar como estaba, sin lugar a dudas. Ahora bien, sí mejoró un poco, sí, porque meten los intereses colectivos expresamente. Ahí está. O sea, sí mejoró Porque como aquí venía. vinieron a decir otra cosa. Pero la también diputada decían que dijo no había otra cosa. problema desde un inicio. No, y a ver, después a ver, yo estoy hablando, ya cambiaron de lo que se postura. vino a decir aquí. Aquí la diputada Ruiz Massieu de tu partido vino a decir otra cosa, que no estaban protegidos los intereses Y colectivos. hace 2 semanas decías que no había problemas, Hamlet. Y No, te estás tampoco diciendo había. que qué bueno que se modificó No, el mira, concepto de interés tampoco legítimo. había. Yo digo que quedó muy claro que hay interés colectivo. Sí, Eso está mejoró. A ver, A Santiago mí lo que me Torreblanca, preocupa es que coincides siguen en con- que hay también interés colectivo. Sí, lo metieron ahorita, lo que fueron los cambios que se hizo. De hecho, hubo únicamente 2 cambios. Después del duende.
El duende hizo el transitorio y este sí fue expreso. Eso sí tuvo nombre y apellido el autor. Manuel Huerta. No, el Huerta fue el del duende. No, pero esta reserva no era de Huerta. Esta no era de Huerta. Sí mejoró porque meten expresamente la palabra colectivo, pero sigue sin gustarme por el beneficio cierto y directo. Porque se puede llegar a prestar interpretaciones y un juez que no sea tan garantista acaba desechando por esto. Siempre hay que ver cómo se amplía la justicia para el gobernado y no cómo se le amarra a las manos y se le restringe. Permíteme contestar algo que decía Santiago. Decía que estaba muy limitado, que estaba muy restringido, pero es que aquí la definición del artículo 5 habla de normas, de actos o de omisiones. Yo no sé qué otra cosa se le ocurre a Santiago que no sea un acto, una norma o una omisión. No, ninguna, pero ese entonces, no es mi punto. Incluye ya... ¿Estás de acuerdo que no? No, porque el acto puede consistir en cualquiera de estas tres pero cuestiones. Me refiero a la circunstancia particular del gobernado. Por eso, es decir, a ver, que la afectación sea cierta y directa. No, dame un caso de un acto, una norma o una omisión que no esté considerado. Es que estamos hablando de otro caso. La afectación está en la parte diferenciada. Te pongo el ejemplo de una persona que es vecina a la construcción del Tren Maya. Sí, sí puede, porque su situación es diferenciada. No dice real y directa, ¿eh? Dice real y diferenciada. Nunca dice directa. Eso no está en la definición. Aquí está el artículo 5. Real y diferenciada. No dice directa. No, pero viene de tal forma que su anulación produzca y ahí es donde sigue, un beneficio cierto y directo. Pero tú estás hablando de la afectación. Del beneficio. Afectación y el beneficio. No es decir, tu beneficio no es real y directo. Un juez que no fuera tan garantista. Tampoco ¿sabes qué? Te lo directo. desecho. El beneficio dice cierto, no dice directo. Pero le quitaron el directo por lo menos. Porque entonces, ojalá se actualizaran en cómo está el documento. Porque pero aún así, decir otras cosas que no están. Definir? O sea, ¿para qué tanto brinco estando el piso tan parejo? Directo. Santiago, ¿en qué parte ¿para dice qué se directo? metió? ¿En qué parte, Santiago, venía dice la iniciativa directo? original, lo quitaron y viene el cierto. Bueno, ya no viene. Viene cierto. No viene directo. Y ya cierto, ¿qué implicaciones tiene? Que no tiene con directo. Lo mejor, entonces, ¿para qué quitemos todo el párrafo? Bueno, ya terminé de contestarle Ahora, a Santiago vamos a lo siguiente. No están actualizados en cómo quedó el artículo. Y ahorita quieren darle la vuelta cuando es evidente que le están acusando a la presidenta, le están viendo la cara, por lo que parece, y veamos cómo es la cosa. Sí te puedo decir una cosa, a la presidenta de México nadie le ve la cara, ni se la va a ver nunca, y quienes las han subestimado les ha ido muy mal. Sí. Y bueno, qué bueno que mejoró la redacción de interés legítimo. De interés legítimo, quitando agregando expresamente que puede ser colectivo y eliminando que tenga que ser el beneficio directo. Fue una mejora, pero sigo insistiendo. ¿Y entonces para qué lo metes? Mejor ya borra todo ese párrafo y deja lo bueno que viene en esta ley, porque esta ley sí trae cosas buenas, esas reformas. O sea, por ejemplo, trae todo tecnología. La tecnología, todos los medios y bastante bien regulado. No bastante, muy bien regulado. Plazos, está bien. Oye, algo que debería ser muy lógico, de que el expediente tenga que estar plenamente integrado para la audiencia constitucional, cosas hasta lógicas. Una cosa que me gustó que no se ha dicho, que si un magistrado o ministro emite un voto particular, no te vas a esperar hasta que emite el voto particular para notificar la sentencia. Se notifique luego que lo emita, porque luego se guardaba en un cajón. Y refuerza la cosa juzgada, porque buscaban resquicios para darle la vuelta a ese tema. Que de plano sí no me gusta, y lo sigo insistiendo. 30 segundos. ¿Los quiere decir ahorita o nos esperamos a la siguiente vuelta? La recusación. Te dicen que cuando sea notoria que es una chicana, una medida dilatoria, se va a desechar. ¿Te dicen a partir de cuándo? Te dice que es a partir de que el asunto se listó. Están los tiempos, ahí está bien. Se me hace bien no, eso. pero son dos supuestos. Eso está bien. A ver, para la audiencia, lo que ocurría era cuando el proyecto se subía a conocimiento de todos los integrantes de un colegiado o de la Suprema Corte, ahí la parte que veía que iba a perder en el fondo, lo que hacía era presentar un obstáculo, un impedimento, una recusación en contra de un magistrado que había presentado el proyecto o ministro. Ahora lo que te dice, tú puedes presentar la recusación y decir, ¿sabes qué? Yo considero que tal persona no es imparcial en mi caso, pero no hasta que entregue el proyecto. No, eso está bien, ese es el artículo 60, pero yo estoy hablando del 59, no, te dice que se va a desechar la recusación cuando se advierta que existen elementos suficientes que demuestren que su promoción se haya dirigido a entorpecer o dilatar el procedimiento. El problema es que eso es de fondo. Si lo prejuzgas, pues ya no puedes entrar al fondo para ver. Si no, el 60 estoy de acuerdo con el plazo. ¿Sabes a qué ridículo llegaron? De presentar
impedimentos, eso significaba que alguien más se tenía que pronunciar sobre si el juez estaba bien calificado o no, si era imparcial o no. Y luego cuando venía ese segundo proyecto, presentaban un impedimento contra el impedimento. Ese es un ejemplo, ¿eh? Yo quitaría ese párrafo por completo en lugar de mejorarlo. No es necesario. Un minuto, Dejaría lo del 60 del tema de la recusación, pero quitaría los agregados del 59, porque pueden llevarte a prejuzgar una cuestión que debiera ser con relación al fondo. Y endurecería las sanciones para aquellos funcionarios que no den cumplimiento a una sentencia de amparo. Ojo, siguen poniendo, y Hamlet me dirá que ya existía jurisprudencialmente el tema de la imposibilidad jurídica o fáctica. Sí. El problema es que ahora ya te viene por default. Anteriormente tú tenías que acreditar esa imposibilidad. No era en automático. Bueno, yo lo dejaría como estaba antes. Tú sabes que en el litigio siempre se abren incidentes de cumplimiento sustituto porque la norma no es cuadrada. Cuando no puedes garantizar o entregar una prestación, entonces tienes la oportunidad de plantear, digamos, algún sistema paralelo para indemnizar, y eso es muy normal. Sí, les voy a decir en qué tema me preocupa. En el tema de los medicamentos y acceso a la salud. Me preocupa que el día de mañana, con fundamento en este artículo, te diga la institución, el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Salud, no tengo presupuesto, tengo una imposibilidad fáctica y por lo tanto me veo imposibilitado a cumplir. En lugar de ver el mecanismo de cumplir, ¿no sabes qué? Te ordeno a que me hagas una reserva presupuestal, te pido que solicites al Congreso. Siento que es un lavado de manos. Eso no se está eliminando, esa posibilidad sigue. Favor. El criterio de los jueces se mantiene vivo, se refuerza incluso. Por ejemplo, en materia de congelamiento de cuentas, ahora quedará a criterio del juzgador, la juzgadora, determinar si la procedencia es lícita o no, sin llegar incluso al fondo del asunto, puede ser mediante un sistema previo.